Entonces dice el verso 16. Entonces se desvió hacia ella en el camino y le dijo, por favor, déjame estar contigo. Él no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar contigo? Planteó ella. Entonces, en el verso 16, según, según algunas, de hecho, en la samaritana que estaba leyendo lo que les he estado diciendo últimamente, se cree, y creo que también en el judaísmo, no solo en la samaritana, que fue un ángel enviado por Yahweh el que se encargó de desviar a Yahudá. En sí se podría decir como que le puso la idea en la cabeza de voy a ver si esa muchacha me dice que sí. Entonces se dice que aquí fue un malaj el que lo desvió del camino, como dice, ¿verdad? El verso 16. Ahora, el hecho de que diga que se desvió del camino hace alusión a, bueno, por un lado, quiero dejar claro primero que todo, Romanos 8:28, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, ¿verdad? Todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Yahudá ama a Yahweh, pero aquí se desvió del camino, pensando que iba a estar con una prostituta. Pero bendito Yahweh, todo fue para bien, puesto que de ahí terminó viniendo Mashiach eventualmente. Entonces, el hecho de que se desvía del camino hace alusión a que se desvió del camino por el que debía ir, ¿verdad? Siendo Yahushua HaMashiach el camino. Entonces, se desvía del camino, lo cual también se conecta con lo anterior de que se apartó de sus hermanos. Entonces se aparta de sus hermanos, desciende, como habíamos visto, a la tierra donde conoció a la hija de Shua, se mete en negocios, va a ir a hacer negocios a este lugar en el sentido de que va a ir a ver a sus empleados, los que estaban trasquilando las ovejas, y en eso se desvía del camino. En parte similar a Jonás, cuando Yahweh le dice que haga algo y se empieza a desviar y desciende al barco, después desciende al fondo del mar y se lo traga y todo lo demás. Entonces, aquí vemos algo similar con el hecho de que se desvía del camino. Dice Vayeit Eileia el Haderech. Entonces, sí, se volvió hacia ella en el camino. Entonces iba en el camino y en realidad volvió a ver a ella y se desvió hacia ella en el camino. Que por un lado se conecta con cómo la congregación escogida que aceptó a Yahushua HaMashiach iba en el camino y en eso vio a la gran ramera de Roma y se desvió y siguió esa doctrina falsa, ¿verdad? Lo que representa el hecho de que Tamar estaba vestida de prostituta en este capítulo. Entonces se desvió hacia ella en el camino y le dijo, por favor, déjame estar contigo. Él no sabía que era su nuera. Con respecto a este verso, él no sabía que era su nuera, ¿verdad? Además de que obviamente es porque estaba cubierta, también se deduce, bueno, dicen en el judaísmo, que tiene que ver con la otra interpretación de lo que decía ahora de Rashi, que ella era muy prudente, muy modesta, y cuando estuvo casada se cubría el rostro, entonces su suegro nunca la vio, en realidad nunca le vio el rostro descubierto y por eso no sabía. Entonces, ¿verdad? En el caso de si ya después se iba a desnudar al estar con ella. Él no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo? Planteó ella. ¿Qué me darás por estar conmigo? Te enviaré una cría de las cabras del rebaño, respondió él. Solo si me entregas algo en garantía hasta que me la mandes, replicó ella. Mira, nada tonta, no me suena eso, fiado como que no. Entonces muy inteligente le dice, solo si me entregas algo en garantía hasta que me la mandes, replicó ella. Entonces en el final del verso 16 dice, ¿qué me darás por estar conmigo? Sí, dice, ¿qué me darás a mí por venirte a mí? Y dijo, yo te enviaré Gedi y Zim, que es uno de las cabras, pero ¿verdad? Me parece que es masculino porque no está escrito. Entonces, como sabemos,
curiosamente, ella le pregunta a él, ¿qué me darás? Que se podría haber dicho un hijo, ¿verdad? Y de hecho doble, porque viene gemelo. Entonces es como si ella estuviese más bien diciendo, ¿qué me darás? ¿Me darás semilla? ¿Me darás un hijo? ¿O me va a dar a Shelah, que me lo había prometido? ¿Qué me darás? Y él le dice, un cabrito. Curiosamente, un cabrito fue lo que habían matado para llenar de sangre el manto de Yosef y enviarlo a Jacob. Ahora él dice que va a enviar un cabrito. Y como sabemos, eso representa a Mashiach, el macho cabrío sacrificado para Yahweh en Yom Kippur. Ahora, dos cosas se pueden ver acá, como el macho cabrío para llenar de sangre el manto de Yosef, la primera venida, y a Yahushua, que cubre al último, de sangre para purificarlo, como su manto, ¿verdad? Su cobertura. Y ahora la segunda venida o el último, el macho cabrío, me refiero más que todo por la fiesta de Yom Kippur, como si el anterior hubiese sido de Pesach. Y aquí vemos que es lo que se le está pagando a lo que se piensa que es la ramera. Mi punto es que así como Yahushua vino y pagó al enemigo, el acusador, por nuestros pecados, con su sangre, o sea, pagó en el sentido para nosotros no poder ser acusados y condenados, igualmente el último viene a pagar para liberarnos de la adoración al becerro de oro que ha vendido la gran ramera. Entonces es como pagarle a la ramera, pero después de ahí sale algo bueno, ¿verdad? Obviamente, porque pagarle a una ramera está mal, como aquí Yahudá está yendo a una ramera porque se desvió del camino. Espero eso esté quedando claro. Como hay dos machos cabríos que murieron en el capítulo anterior y en este. Bueno, no murieron, fueron ofrecidos. Uno murió y se lo están ofreciendo como pago, que es similar a lo que vemos en Isaías 53, de que dice que fue llevado al matadero y después fue llevado a los esquiladores. El anterior fue matado, este fue regalado cuando él fue a ver cómo se estaban comportando los esquiladores. ¿Recuerdan? Lo habíamos visto la semana pasada. Espero esté quedando claro. Entonces mi punto es que el macho cabrío del capítulo anterior y este macho cabrío se conectan con el cordero y la oveja de Isaías 53. La forma en que se profetiza ahí. Uno literal y el otro espiritual. Muerte, trasquilado. En el 37 murió un macho cabrío. Aquí Yahudá está yendo a los que trasquilan y está por mandar un macho cabrío para pagar por estar con Tamar, que piensa que es una ramera, como la gran ramera del fin de los tiempos, donde están los muchos, de entre los cuales salen los pocos. También al decirle, ¿qué me darás? Y él le dice, un macho cabrío, es como diciéndole, le voy a dar un hijo que se va a convertir en el macho cabrío que va a ser sacrificado como Yom Kippur o como en Pesach, ¿verdad? Porque Yahushua vino y murió como el cordero de Pesach en la fiesta de Pesach y como el macho cabrío de Yom Kippur. Entonces, literalmente en Pesach, espiritualmente Yom Kippur. Cuando Pilato, como lo vimos en el estudio anterior, bendito Yahweh, puso a escoger entre Barrabás y Yahushua. Ahí estaba poniendo a escoger, como Yahweh pone al pueblo a traer en Levítico 16, en Yom Kippur, dos machos cabríos, tiraban suertes, uno para Yahweh sacrificado y otro libre para Azazel. Como sabemos, y yo sé que me adelanto, pero ya deberíamos saber hace rato, si no, 7000 spoilers de hecho. En final del capítulo salen dos hijos, de los cuales de uno de ellos dos viene Mashiach, como vemos en la genealogía que nos da Mateo. Entonces, de uno de esos dos va a venir Mashiach, quien sería sacrificado como el macho cabrío. Por ende, el que ella le diga, ¿qué me darás? Si él le dice un macho cabrío, es como profético, que de esa relación vendría el hombre que se convertiría espiritualmente hablando en el macho cabrío del sacrificio. Entonces dice, ¿qué me darás por estar conmigo? Planteó ella. Te enviaré una cría de las cabras del rebaño. Respondió él. Que es similar a la profecía que hizo Abraham sin querer o sin darse cuenta. Casi no cuando dijo que el cordero, que Yahweh proveería un cordero. Cuando Yitzhak iba a ser sacrificado, y Yitzhak le dice, llevamos fuego, llevamos el puñal, ¿verdad? Bueno, el cuchillo, llevamos todo, pero no llevamos cordero. Y Abraham le dijo, Yahweh proveerá un cordero, y eso era profecía de que Yahushua sería proveído por Yahweh. Igual, similar aquí. Entonces, te enviaré una cría de las cabras del rebaño, respondió él. Solo si me entregas algo en garantía hasta que me la mandes, replicó ella.
Esto es particular también. Solo si me das algo en garantía hasta que me la mandes. Yo no voy a quedar así confiando como, ¿verdad? Entonces, quiere la cabra, el macho cabrío más bien. Y esto también es particular porque ¿qué es lo que nos dice la escritura acerca de la Ruach HaKodesh que nos dio en Shavuot? Yahushua se fue y envió la Ruach HaKodesh en Shavuot, lo cual dice la escritura que es la garantía que Yahweh nos da de las promesas, de la recompensa que vamos a recibir. Entonces todo el poder, todo el cuerpo nuevo, el reino, etcétera, que vamos a recibir, la garantía de eso es que antes dio un espíritu. Dio la Ruach HaKodesh, que nos revela qué es lo que nos va a dar, que nos revela cómo llegar a eso, que nos revela cómo actuar, etcétera. Que es como en Shavuot de haber dado el anillo de compromiso. Como cuando un hombre le da el anillo de compromiso a una mujer, le está garantizando que se va a casar con ella. No siempre sucede, no siempre la garantía funciona, pero de eso se trata. Es una garantía que se va a casar, le da un anillo de compromiso. Entonces, la Ruach HaKodesh en Shavuot, se puede decir, fue el anillo de compromiso de Yahweh con la congregación, garantizándole que se va a casar con ella. La Ruach vino como garantía de que nos daría la promesa. Verso 18. Y él respondió, ¿qué garantía puedo darte? Y ella dijo, tu sello, tu manto y el bastón que tienes en tu mano. O sea, deme todo lo que tiene. Tu sello, tu manto y el bastón que tienes en tu mano. Muy particular y confirmación de lo que estaba diciendo con respecto a la Ruach. Tu sello. Yahudá como rey tenía un anillo con un sello con el que se hacía una ley, se hacía un mandato, se hacía algo, o eso es lo que representaba. No necesariamente que Yahudá ya lo estaba aplicando, ¿verdad? No necesariamente que Yahudá ya fuera rey de algo, era rey entre sus hermanos, pero ahí lo apartaron, como vimos en el inicio del capítulo. En sí, el anillo con el sello representa el anillo del rey, que por ejemplo vemos en Ageo, que Yahweh le dice a Zorobabel, te pondré por anillo de sellar. Entonces el último es el que viene como Zorobabel, nacido en confusión. Babel, como la gran ramera de Babel. Aquí Yahudá se aparta de sus hermanos y está por meterse con una mujer que piensa que es una ramera, y ella le pide el anillo de sellar, siendo Yahudá como el rey, como el león de Yahudá. Entonces, bendito Yahweh que era Tamar, la que le estaba pidiendo el anillo y no una prostituta de verdad, puesto que sería como el padre a través de Yahushua, que vino de Yahudá, después de casarse con la hija de Shua, Yahudá, Bat-Shua, Yahushua, nos da la autoridad a través de su nombre para sellar, en el sentido de, por un lado, ser sellados con el nombre del Padre y del Hijo, como vemos en Apocalipsis, el sello del poderoso vivo, con el que son sellados los 144,000 de Apocalipsis 7 y 14. Pero también como para nosotros poder decretar. Por otro lado se lo usa mucho en el cristianismo, el decreto y cierro. Pero es una realidad, tenemos autoridad para decretar algo como Yahweh nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces eso es parte de lo que representa el anillo, de sellar. La autoridad que tenemos en el nombre de Yahushua, el nombre que es con el que somos sellados en la frente. Tu manto, que es la cobertura, como la cobertura de la Ruach HaKodesh. La unción, que es la que nos enseña todas las cosas. Y el bastón que tienes en tu mano, que sería el mando. El bastón, ¿verdad? Como el cetro del rey, representa la autoridad. Entonces, el sello, como representa reino, liderazgo, los escogidos, el nombre con el que somos sellados. El manto, la cobertura, la protección, la unción. Y el bastón, la autoridad, como por ejemplo lo que nos da Yahushua para ordenarle a demonios, espíritus malignos, ¿verdad? Igual sabemos que el último viene con vara de hierro, con el manto que le da Yahushua, la unción, y con el anillo de sellar a los pocos. Entonces vemos esos tres factores que se conectan con la segunda venida, con el último, que viene como león de Yahudá, a sacar a los escogidos de en medio de la gran ramera. Sí, buen punto también, ¿verdad? Recuerden que en Apocalipsis vemos que el libro de la vida está cerrado con 7 sellos. Y el Cordero es el único que puede abrir los 7 sellos. Y dice, cuando se ve que, Yahuhanan ve el libro, él se pone a llorar porque ve que no hay nadie que lo pueda abrir. Entonces el anciano le dice, el león de Yahudá, la raíz de David, puede abrir los sellos.
y obviamente Yahushua vino genéticamente por medio de Yahudá, y aquí vemos a Yahudá que era el que tenía el sello. Aquí dicen, bueno, que en vez de manto dice cordón. Puede ser, pero lo que representa el cordón era lo que andaba el juez. O sea, puede ser que se lo amarrara en la cintura para que fuera más útil, pero para lo que lo utilizaba era para medir. Entonces digamos que un cordón de 1 metro, entonces podía medir, sabía que siempre iba a haber 1 metro, si era la mitad, todo eso. Entonces era un cordón para medir, y eso representa el juicio, el juzgar. Medir es juzgar. Entonces el sello, como para, digamos, decir el veredicto es tal, lo sella y ya no hay forma de cambiarlo. ¿Se acuerdan? Como las leyes de los persas con Ahasverosh, que hizo una ley de que había que matar a los Yahudim, y después se dio cuenta que se había equivocado y no pudo cancelarla. Tuvo que hacer otra ley para que los Yahudim se defendieran. Y eso representa la ley de Yahweh, que no cambia, es perfecta, es exacta. Bueno, en ese caso sí es perfecta, ¿verdad? No como la de Ahasverosh, pero en sí se nos muestra a través de esa historia, que curiosamente se celebra este fin de semana, ¿verdad? La fiesta de Purim. Y Yahweh representa a través de esa fiesta que el rey hizo una ley, que eso sería como Yahweh que le dio autoridad, le dio el anillo a Lucifer. Y Lucifer, ¿cuál fue la ley que hizo? Destruyan a Israel por pecadores. Entonces Yahweh manda a Yahushua para quitarle el sello a Lucifer y poder dárselo a otro que destruya a los impíos. Entonces hace otra ley que dice, no, defiéndanse y les doy poder a través de Mashiach, obviamente, todo lo puedo en el Mesías que nos fortalece. Entonces es como que Lucifer, como Hamán, hizo la ley para matar a los israelíes, pero Yahweh manda al último, como Mardoqueo, para que hagan la ley, para que se defiendan. Entonces el sello para sellar, para dejar ya algo cerrado, que no se pueda cambiar. La tira o el cordón para medir, para juzgar. Y el bastón, la autoridad. Pero el punto es como Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el número 3, cómo representa algo estable, algo fuerte. Y aquí lo podríamos ver como al revés, porque dice bastón, que sería autoridad, cordón, que sería el juicio, la autoridad para juzgar, y el sello para que el veredicto no sea cambiado. Entonces vemos que todo esto representa el juicio que había puesto Yahweh en manos de Yahudá como rey, y él está por entregarlo a la mujer. Yahudá está por darle todo esto a la mujer. Bendito Yahweh que la mujer somos nosotros, ¿verdad? La congregación escogida. Entonces la congregación está representada ahí por Tamar, que está en medio de estábamos en la falsa doctrina como Tamar entre las prostitutas ahí, pero cuando vimos a Yahushua decidimos tomar semilla de él para dar fruto. Entonces Yahushua vino a nosotros y nos dio a través de la Ruach la autoridad de juicio. Nos dio todo esto que acabamos de ver acá. Tu sello, tu manto y el bastón que tienes en tu mano se los dio, cohabitó con ella y la dejó embarazada. Dice el verso 19. Ella se levantó, se fue, se quitó el velo y se vistió las ropas de su viudez. Entonces eso similar a como los 144,000 son los que aceptan a Yahushua y por ende son como una viuda, porque el mundo mató a Mashiach hace 2000 años, que es el esposo. Entonces hasta que vuelva a aparecer, por decirlo así, es donde ya se le quita la viudez. Ella se levantó, se fue, se quitó el velo y se vistió las ropas de su viudez. Vemos que se quita el velo. ¿Por qué se quita el velo? Porque ya no quería parecerse una prostituta. Y eso parece confirmar lo de Rambam. Entonces, dice, ella se levantó, se fue, se quitó el velo y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió la cría de cabra por mano de su amigo, ¿verdad? Al menos era él buena paga. Entonces envió el macho cabrío a buscar a la mujer para darle, obviamente también porque él necesitaba el bastón, el anillo y el cordón de vuelta. Entonces dice, Yahudá envió la cría de la cabra, el macho cabrío, por mano de su amigo, el adulamita, para recobrar la garantía que tenía la mujer, pero no la halló. Preguntó a los hombres del lugar, vean, es muy particular. Envió el macho cabrío por mano de su amigo, que era el pago.
Aquí, como sabemos, el macho cabrío, ella al final no lo recibió porque no estaba. Entonces se cumple lo que decía ahora, de que él le dijo, te dio un macho cabrío y le dio un hijo, del cual vendría uno que sería como el macho cabrío del sacrificio. Entonces al final es como que sí se lo dio, solo que no como él lo había pensado. Por otro lado, el hecho de que él lo envía y no la encuentra, dice, envió la cría de la cabra por mano de su amigo, la Adulamita, para recobrar la garantía que tenía la mujer, pero no la halló a la mujer, y por ende no halló la garantía. Que sería como cuando Yahushua nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga al mundo, ¿encontrará fe? Y es una pregunta retórica. No. Y la fe es la que nos garantiza en realidad lo que vamos a recibir, porque si uno no cree, olvídese de eso. Y la fe sin obras está muerta, y bueno, todo lo que eso significa. Entonces, él envía a alguien, su amigo el Adulamita. Qué curioso, aquí en la de inglés, en vez de decir cordón, dice brazaletes. Entonces uno dice brazaletes, en otro dice cordón, en el otro dice manto. Entonces el cordón. ¿Se acuerdan? Adulam quiere decir la justicia de la gente, que se conecta con el mismo significado de la Odisea, la última iglesia de las 7 de Apocalipsis. Por ende, conecta este tiempo con el fin de los tiempos, porque la Odisea no solo es la última congregación, sino que representa el puro fin de los tiempos. Por eso las iglesias estaban tan mal representadas ahí en la Odisea, a las que Yahweh se refiere, llevadas por el dinero y todo eso. Entonces hace alusión al fin de los tiempos y se podría ver como el mensajero que él envía en el fin de los tiempos, como el Adulamita me refiero. Se puede ver como el último, o se puede ver, o sea, enviado por Yahushua, o se puede ver como Eliyahu, que es también el mensajero del último. Mi punto es, si vemos a Yahudá como el último, entonces el Adulamita sería Eliyahu. Si vemos a Yahudá como Yahushua, entonces el Adulamita sería el último, porque viene al mundo y no haya fe, no haya la garantía, no haya la muchacha, nada, no haya nada. Entonces, y a Yahudá envió la cría del macho, bueno, el macho cabrío, por mano de su amigo, el Adulamita, para recobrar la garantía que tenía la mujer, pero no la halló. Preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está aquella prostituta que estaba en la bifurcación del camino? Tras de eso, ¿verdad? Yahudá envía a un amigo, en cierto, ¿verdad? Le da vergüenza tener que ir a pagarle a una prostituta. Le dice el amigo, hágame un favor. Le debo un macho cabrío, ni me pregunte por qué. A una muchacha que resulta es prostituta. Vaya y se lo deja. Entonces él llega y empieza a preguntar, ¿verdad? No quería que se dieran cuenta. Dice, preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está aquella prostituta que estaba en la bifurcación del camino? Y ellos respondieron, aquí no ha habido ninguna prostituta. Así volvió a lo de Yahudá y dijo, no la hallé. Y también los hombres del lugar dijeron que allí no ha estado ninguna prostituta. Entonces, así volvió a lo de Yahudá y le dijo, no la hallé. Y también los hombres del lugar dijeron que allí no ha estado ninguna prostituta. Dijo Yahudá, que se los quede, ¿verdad? Todo lo que le había dejado de garantía, para que no seamos humillados o burlados, ¿verdad? Para que no seamos son de burla, porque si seguía preguntando iba a decir, uy, ese Yahudá es cosa seria, qué buen enamorado. Dijo Yahudá, que se los quede, para que no seamos humillados. Yo envié este cabrito y tú no la hallaste. Como diciendo, yo envié el pago y no la encontró, entonces estamos libres de. El punto es que aquí donde le dice prostituta, dice, le dijeron a Amru, lo haitá, no ha habido bezé como esta, que de Isha, ponen prostituta, pero que de Isha viene de Kadash, de Kadosh. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Kadosh no necesariamente por sí solo es bueno? Porque alguien se puede apartar para hacer lo malo, como los que se apartaban para comer ratón y todo eso que vimos en Isaías. Entonces, Kadosh aquí se refiere a la prostituta, curiosamente, porque la mujer era una mujer que se apartaba para ese servicio, se separaba para hacer algo específico. Y lo particular es que está hablando de una mujer que no era prostituta y que representa a los 144,000 escogidos que son apartados. Entonces al final la palabra sí le queda aún si la vemos como solo positivo. ¿Sí me explico? Una palabra de ser apartado, pero la están utilizando por una prostituta. Curiosamente los 144,000 que salen de la gran ramera van a ser apartados de la misma.
Entonces, eso particular que menciona esa palabra con esa raíz. Después lo otro donde decía lo de que serían humillados. Entonces aquí sería para que no seamos despreciados, para que no seamos menospreciados, para que no seamos humillados, burlados por andar buscando una prostituta. Entonces eso también fue parte por la razón por la que envió al amigo, que también sería como para si lo ven hablando con una prostituta piensen que es él. Y en cierta forma es como que él quede como el pecador, que curiosamente se conecta con la venida del último como hijo pródigo. Ezequiel, hijo de Buzi, que curiosamente, ¿verdad? Vea cómo se conecta, como hemos visto que Ezequiel representa al último. Y el último va a ser despreciado, menospreciado, humillado, burlado, etc. Y Ezequiel es, imagínense, sería Ezequiel, aquel a quien Yahweh, a quien aquel poderoso fortalece, es mi desprecio, o el que sería despreciado. Entonces continuó. Verso 23. Dijo Yahudá que se los quede ella, para que no seamos humillados. Yo envié este cabrito y tú no la hallaste. Yo traté de pagarle. Verso 24. Unos 3 meses después le fue dicho a Yahudá lo siguiente. Mira, tu nuera Tamar cometió adulterio. Está embarazada a causa de su promiscuidad. Dijo Yahudá, sáquenla y que sea quemada. Yahudá, qué duro. Aquí él está llevando el juicio que se tenía desde Noah con respecto a mujeres que cometían algo similar. Entonces, en el tiempo de Noah habían quedado 7 mandamientos y de ahí fue que él dijo que ese sería el veredicto. Voy a leer un comentario aquí. Vean también cómo esto profetiza el juicio de la gran ramera. Apocalipsis 17 y 18. O sea, según Yahudá, por actuar como ramera, quémenla. Eso quiere decir que la gran ramera va a ser quemada. Pero también Yahudá está diciendo quémenla y después se da cuenta que fue él el que se metió con ella y por ende se podría decir como que si se aplica el juicio que él estaba haciendo, le debería caer a él también y por ende eso conecta con que el último sería quemado, ¿verdad? Con fuego del cielo, como hemos visto en Apocalipsis 13. Dice, cuando a él le dijeron que estaba embarazada, dice cometió adulterio, en realidad dice que estaba actuando, que fue embarazada por prostitución. El 24 dice, cuando pasaron 3 meses se le declaró a Yahudá diciendo, Zantá Tamar, Calateja. Entonces le dice, ha cometido prostitución Tamar, tu nuera. Y también aquí está embarazada por prostitución. Y dijo Yahudá, sáquenla y quémenla. Lo cual también es sorprendente porque él sabía, o sea, aún si él pensara que era por fornicación o lo que fuese, él sabía que él no la había dado a Shelah, a pesar de que ya podía. Entonces, había una parte que me parece a mí que Yahudá tal vez se pasó, ¿verdad? Como debió decir de ahí, se cansó de esperar. Pero bueno, o sea, obviamente aquí vemos cómo Yahudá, cómo los patriarcas cometían errores, ¿verdad? No es como que todo lo que hicieron fue... Al él haberle entregado todo lo que representaba juicio a ella, ahora vemos que él está haciendo un mal juicio. O sea, perdió el juicio. Curiosamente lo tiene ella ahora y vamos a ver que ella es la que ahora hace el buen juicio. Decía, embarazada por prostitución. Después vamos a ver que la quemen. Dice, ella era una hija de Shem, que era un sacerdote. Por lo tanto, el juicio fue que la quemaran siendo quemada. Que la mataran siendo quemada. Entonces, el de quemar a una mujer que cometiese adulterio, prostitución, sería un juicio para hija de sacerdote. O sea, la hija de un sacerdote, si cometía algo tan así, tenía que morir quemada. Entonces, no cualquier hija. Y aquí se deduce que ella era hija descendiente de Shem, lo cual también es particular porque entonces ahora Yahudá se está acostando con una mujer de Shem, por ende los descendientes van a ser de Shem, que es, ¿verdad?, la semilla bendita de Noah. Dice, ya que una de las principales causas del diluvio fue la inmoralidad sexual, los descendientes de Noah decretaron
que aún si una mujer estaba esperando por su hermano, su cuñado, para que se casara haciéndolo del levirato, ¿verdad? Que era lo que ella estaba esperando, aquella que tenga relaciones ilícitas debe ser muerta. Decidieron ejecutarla por el método específico de fuego, porque esta era la ejecución que ordenaba la Torá para la hija de un sacerdote que comete adulterio. Entonces, esa fue la razón por la que fue tan drástico, pero entonces vemos como la gran ramera, que ha sido la que ha enviado tantos sacerdotes por el mundo, y es el espíritu de la gran ramera, lo que esos sacerdotes predican, por ende la semilla que están poniendo en la gente, es razón por la que la gran ramera va a ser quemada. Además, aquí hay un par de comentarios con respecto al verso 21. Dice: no ha habido ninguna prostituta. La frase bien podría interpretarse en el sentido de ningún elemento impropio rodea el embarazo de Tamar. Cuando le dijeron ellos, ¿verdad? Y dijeron: no ha habido como esta prostituta. No ha habido como la prostituta que nos dicen. Es la dulamita, ¿verdad? Y como les había dicho, prostituta aquí era la palabra que tiene como raíz kadosh, curiosamente. Entonces, el hecho de que dicen no ha habido aquí ninguna prostituta se puede interpretar como no hay nada de prostituta en Tamar. Al decir no ha habido una prostituta como la que tú dices, es como diciendo: aquí ha estado Tamar, pero ella no es una prostituta como usted dice. Entonces, como quitándole eso a esa mala fama a la congregación escogida. Después dice, con respecto al embarazo del Tamar, del cual nacerán Peretz y Será. Todo el episodio fue parte del proyecto celestial que llevaría al nacimiento de Mashiach, descendiente de Yahudá, y la razón de la extraña e indirecta forma en que esto sucedió fue a los solos efectos de distraer la atención del Satán. Repito, y la razón de la extraña e indirecta forma en que esto sucedió fue a los solos efectos de distraer la atención del Satán. Entonces, por un lado considero, ¿verdad?, como lo explicaba ahora, que estamos viendo que estos hombres eran humanos. También tenían decisiones que quizá no eran las mejores y por ende podían cometer errores. Sin embargo, Yahweh se encarga de que aún la voluntad permisiva lleve a la voluntad perfecta, puesto que le permite a Yahudá cometer errores como acostarse con una prostituta, pero la voluntad perfecta es que esa prostituta no era prostituta, era Tamar, y trajo los hijos de los cuales vendría Mashiach. Entonces, mi punto es que el que esto pase en la escritura no quita el que uno deba tener cuidado de no caer en error, como para decir, no, aun cuando caigo en error voy a hacer algo bueno. No, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra lo bueno que es Yahweh, lo perfecto que es Yahweh, y también lo imperfecto que es el humano, ¿verdad? Desde un plano más elevado, diría yo, si queremos tomar el comentario de los judíos, es que ellos dicen que Yahweh fue el que orquestó, el que se encargó de todo esto para engañar a Satanás, como diciendo, Satanás no hubiese dejado que Mashiach viniese al mundo, si no es porque Yahweh hace que venga de maneras que no se lo imaginaba. Y con eso estoy de acuerdo. Como vemos con Herodes, Satanás trató de matar a Yahushua, no pudo. Igual a través de toda la historia ha tratado de matar la venida de Mashiach, pero no ha podido. Otra forma de verlo es que Yahweh utilizó a Satán para traer a Mashiach y Satán ni cuenta se dio. Porque Satán sería el que le dijo a Yahudá: ¿por qué no se mete con una prostituta? Y Yahudá sabe que sí. Y resulta que estaba Tamar. Y me imagino a Satanás pensando en sus cosas como, uy, se está metiendo con su nuera, que tortas, para que vea. Y cuando ve, sale Pérez y eventualmente viene Mashiach de ahí, Satanás. Pero ya hay. Si yo estaba tratando de desviar todo. ¿Sí me explico? Entonces, hay que entender que como hombres debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para no fallar, para no equivocarnos, para no desviarnos del camino. Pero confiar en Yahweh, que Él es bueno y perfecto, como para que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, aun aquellos en las que nos hemos equivocado.
Y por eso también entendemos que el enemigo, por más que quiera hacer todo lo que él trate para desviar el plan de Yahweh, no lo va a lograr, más bien va a llevar el plan al cumplimiento. Entonces, por eso decía aquí, la razón de la extraña e indirecta forma en que sucedió fue a los solos efectos de distraer la atención del Satán. Entonces continuó, dice, unos 3 meses después le fue dicho a Yahudá lo siguiente: mira, tu nuera Tamar cometió adulterio. Bueno, ya les había dicho, ¿verdad? Prostitución, está embarazada a causa de su prostitución. Dijo Yahudá, sáquenla y que sea quemada. Que otro comentario, creo que es el mismo que leí, solo que de esta otra versión. Dice, Tamar era descendiente de Shem, que era Cohen. Y por eso fue sentenciada a una pena tan severa, conforme a la norma establecida en Levítico 21:9. Y si bien dicha norma no rige para mujeres solteras, el tribunal consideró apropiado aplicarla a Tamar, a pesar de que era una mujer viuda y como tal libre, para erigirla como caso testigo a fin de desalentar la promiscuidad. Por otra parte, si realmente era esa la sentencia que merecía conforme a la Torá, ¿con qué fundamento y con qué autoridad Yahudá le perdonó luego la vida, tal como surge de la continuación de los versos? Por eso, en opinión del comentario Tur, la expresión que sea quemada debe ser tomada en el sentido de estigmatizar y no como una pena de muerte literal. Entonces, dijo Yahudá, sáquenla y que sea quemada. Cuando estaba siendo llevada, mandó a decir a su suegro, estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estos elementos. Mandó a decir a su suegro, ¿verdad? Que ahí estaba como juez, junto a dos hombres más. Estaba como juez Yahudá. Y ella le dice, llévele esto a mi suegro, por favor. Muy sabia. Vean que aún ella, a punto de ser quemada, no se atreve a dejar mal a Yahudá, lo cual es sorprendente y es de darle a Tamar no sé cuántos elogios. Por más que ya estaba siendo llevada a morir y por ese mismo hombre del cual eran los hijos con los que estaba embarazada, ella no se atreve a ponerlo en vergüenza, no se atreve a decir las cosas abiertamente, sino que en secreto manda las cosas al suegro, para que el suegro decida, que Yahudá decida si me salva o no. Lo cual obviamente debía salvarla, pero ella está dejando la posibilidad, y si me quiere matar, que me mate. Allá él. Pero también obviamente eso, al llevarle las cosas a Yahudá, iba a hacer que Yahudá supiese que 2 hijos de él estaban en su nuera. Por ende, si quema la nuera, quema a sus hijos. Está quemando sus... O sea, todo un montón de cosas. Imagínense lo que fue para Yahudá este evento donde le traen las cosas. Quedó pálido. Sí, porque si ella quedaba embarazada, eventualmente le iban a encontrar embarazada y le iban a acusar de eso. Por ende, ella estaba siendo astuta desde un principio y se esperaba esto. Y sí, usó la cabeza, pero sorprendentemente. Yahudá no supo qué pasó. Cuando estaba siendo llevada, mandó a decir a su suegro, estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estos elementos. Y agregó, por favor, reconoce de quién es este sello, este cordón y el bastón. Aquí un paréntesis, dice, ella no quiso avergonzarlo, por eso le pidió que reconociera los objetos que le dejara en garantía. Dijo ella, si lo reconoce bien, de lo contrario prefiero que me quemen antes de avergonzarlo públicamente. ¿Qué mujer? Sí. Digamos, como el hombre se le dio un poco más de fuerza física, el hombre se ha acostumbrado a tratar de hacer las cosas a la fuerza física. La mujer, como tiene un poco de menos fuerza física, pero tiene boca, se ha acostumbrado a utilizar las palabras como armas. Entonces, eso es algo en que la mujer le gana al hombre, en la forma en que puede utilizar las palabras para herir. Y por ende, hay muchas veces en las que un hombre le puede decir un secreto a una mujer y esa mujer aprovecha el momento perfecto para usar ese secreto y tratar de destruir al hombre, si quiere destruirlo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, aquí ese secreto que tiene ella podía destruir a Yahudá,
pero ella no se atreve a eso, y por eso digo que es sorprendente la fuerza de esta mujer, la prudencia y también la misericordia, porque hasta eso, ¿verdad? Ella pudo hacerlo si quería, no es como que iba a ser injusto, pero iba a ser duro. Entonces, aquí mi punto es que no, el hecho de que es una mujer en ese punto es todavía más grande que si fuera un hombre en esa situación. Ella ocupó más fuerza, más prudencia, más astucia, etc. Entonces, dice, de lo contrario prefiero que me quemen antes de avergonzarlo públicamente. Esta es la fuente de la máxima de nuestros sabios. Es preferible dejarse arrojar a un horno encendido antes de avergonzar a un semejante en público. Y eso, ¿verdad? Es de grabárselo también, porque qué difícil, es muy... ¿Se acuerdan de lo que les he dicho? Digamos, si una persona se cae, que uno debería volver a ver para otro lado. Si uno va en público y se cae alguien, uno debería volver a ver para otro lado. Porque si la persona se da cuenta que uno lo está viendo, le va a dar vergüenza automáticamente. Es como ya estar riendo, solo imaginarse a la persona cayéndose. Entonces, hay gente que no solo se le queda viendo, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, cuando yo estaba en el cole, yo me acuerdo que a uno le decían que caerse en el cole era de las peores cosas que pueden pasar en el mundo. Pero ¿por qué? Decía yo. Un par de veces me pasó y entendía a qué se referían, pero yo dije, ahí la gente se cae, payasos todos ustedes. Entonces, o sea, es como uno se lo tome. Pero para o sea, la vergüenza es tan feo, y uno no le gusta tener vergüenza, entonces uno no debería hacer pasar a otras personas vergüenza. Y si uno se cae, digamos, si uno se cae en la calle, solo, ¿verdad? Se tropieza, vuelve a ver a todo lado a ver quién lo vio, ¿verdad? Ok, no me vio nadie, como si nada. Pero si lo vio alguien... Entonces, por eso es que se habla de que si uno ve a alguien caerse o algo de vergüenza, volver a ver otro lado, como que uno ya después vuelve a ver y la persona piensa que nadie lo vio, entonces está tranquila. Entonces estamos viendo aquí que antes de avergonzar a alguien en público, que sería como, digamos, estar aquí en congregación, digamos que yo sepa algo de alguien, y yo sé que usted tal cosa, y lo digo enfrente de todo el mundo, y qué vergüenza. Ahora, hay situaciones en las que eso puede suceder, como ya lo hemos visto. Pablo dice que ya la tercera vez de que una persona en la congregación siga haciendo algo que no debe y se le ha dicho en privado un par de veces, la tercera vez se debe hacer enfrente de la congregación, que son familia, por ende no deberían burlarse, pero la persona debería darle vergüenza, y esa vergüenza debería llevarlo a convertirse, a cambiar, ¿verdad? Por si algo, ¿verdad? Por si en algún momento sucede. Pero... sí, pero no debería ser el punto mío, la gana mía de avergonzarlo, ¿verdad? Ese no es el punto es que la persona mejore, que la persona cambie. Pero si estamos hablando ya en general, como estamos viendo aquí, uno debería preferir ser quemado vivo, lo cual es como, ¿quién va a querer eso nunca en la vida por nada? Que avergonzar a alguien en público. Entonces debemos tener mucho cuidado por lo que la vergüenza representa. Tanto así que, como hemos visto, el infierno es vergüenza y confusión perpetua. Entonces, el hacer pasar a alguien una vergüenza es como hacerlo pasar un poco del infierno. Y no es bueno. Entonces, una burla puede llevar a que alguien se quite la vida, porque hay muchas formas en las que la gente piensa, o sea, muchos tipos de personas, digo yo. Y quizá para una persona una burla sea, quizá para una persona una vergüenza la pueda pasar, y para otros es el mundo se les viene abajo. Es preferible dejarse arrojar un horno encendido antes que avergonzar a un semejante en público. Lo curioso es que es un semejante, yo creo que esto los judíos lo ven como un semejante, solo un judío te puede avergonzar a cualquiera que sea, pero que no sea judío. Dice, por otra parte, el hecho de que ella le pidiera que reconociera los objetos tiene una connotación adicional, como que le dijera, reconoce a tu creador y evita destruir 3 almas, la de ella y la de los mellizos que llevaba en su vientre. Entonces, decía el verso, estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estos elementos, y agregó, por favor reconoce de quién es este sello, este manto y este bastón. Lo cual también, ¿verdad? Si le manda a decir eso es como diciéndole, usted sabe de quién son, usted sabe quién es el papá. Haciéndole, ¿verdad? Reconoce, por favor, es como diciéndole, por favor reconoce que son tuyos. Por favor reconoce ante Yahweh, o reconoce a Yahweh como para que haga un juicio justo. Aquí ponen una nota sobre la relación de Yahudá con su nuera Tamar.
como lo planteáramos, Tamar se vio en el deber moral de seducir a Yahudá. Deber moral de seducir. Qué bonito lo acomodan los abogados judíos. Tamar se vio en el deber moral. A él las pasadas, ahora que digo abogados, estaba pensando que para la próxima vez que me pregunten algo acerca de la letra y esas cosas, que una buena analogía sería, como sabemos, Yahushua es el abogado, Satanás es el acusador, el fiscal, el abogado contrario. La Torah es la ley. En este mundo los abogados aprenden leyes y depende de cuán astuto sea el abogado, logra utilizar la misma ley para sacar un asesino de la cárcel, por ejemplo, para sacar un ladrón. O sea, uno dice, ¿cómo con la misma ley que se supone que tiene que defender al justo, defender al inocente, estos abogados terminan sacando como inocentes gente que es culpable claramente? Y es por cómo logran interpretar la ley y convencer al juez y a todo el mundo. Obviamente se está basando en una ley mala, ¿verdad? La ley del mundo no es perfecta, pero la ley de Yahweh sí. Sin embargo, Lucifer, como el fiscal, utiliza la ley según la letra para acusar, y Yahushua utiliza la ley según la Ruach para salvar, para redimir. Entonces me pareció muy particular, y porque eso, o sea, le ayuda a uno a entender que la interpretación es el punto. Si usted interpreta la ley, puede sacar justicia en una corte, pero si la interpreta de la otra manera, puede hacer una injusticia en una corte. Y por eso necesitamos a Yahushua para tener la interpretación correcta y ser salvos en la corte. Entonces, decía aquí, Tamar se vio en el deber moral de seducir a Yahudá y tener un hijo de él, pues de esta unión derivaría Mashiach. Por otro lado, es de destacar que el rey David desciende de la moabita Ruth y el rey Shlomo desciende de Bathsheba o Betsabé, como dice 2 de Samuel 11:2. Estos orígenes de la realeza de la casa, ¿verdad? Por si algo, Bathsheba fue la que era esposa de Uriah. Entonces, Mashiach viene de adulterio, de prostitución, o al menos aparente prostitución. Y bueno, te podría decir que también hubo una prostituta, pero convertida, ¿verdad? Rahab, en la línea D. Entonces viene de mujeres que cometieron pecados muy grandes, pero que se arrepintieron. Y por ende muestra la misericordia de Yahweh y cómo el Cordero tendría que venir de ahí para poder restaurarlo todo, para poder traer perdón a todos. Entonces, dice, estos orígenes de la realeza de la casa de David, con su carácter tan innoble a simple vista, lo cual se conecta con el último. Ve cómo se dice, David es el principal rey de Israel, el ejemplo de rey del mundo, porque hasta, o sea, aunque dicen que era bien parecido, dicen que era pequeño, no era llamativo, o sea, era bien parecido, me imagino que el rostro, no sé, pero era pequeño, no era como Saúl, que era visto como el rey solo por cómo se veía. Entonces David se cree que venía de fornicación y venía de esas, de Tamar, que se hizo pasar por prostituta, de Bathsheba, que cometió adulterio porque estaba todavía casada con Uriah, y de Ruth, que era moabita, era gentil. Entonces el rey viene de esas tres mujeres y se creía que era hijo de fornicación porque la mamá había estado en ese momento divorciada de su papá, y ¿se acuerdan la historia? El papá se acostó con su mamá, ¿verdad? Con la mamá de David. No voy a hacer de explicarlo todo mejor. Yishai, el papá de David, estaba casado y pensó que no le era legal estar casado, no era legal estar casado él con ella, porque ella era Yahudí, con todas las de la ley, y Yishai era hijo de Ruth con Boaz. De ahí vino Obed y de ahí vino Yishai. Entonces, como Yishai venía de una unión con una moabita, él dijo, yo no puedo ser israelita, porque la escritura dice que
no se puede haber matrimonio entre moabitas e israelitas. Sin embargo, era que una mujer no se puede casar con un hombre moabita. Pero en este caso era un hombre de Israel casándose con una mujer moabita. Esa prohibición no era así. Entonces él, por una mala interpretación de la prohibición, se separó de su esposa. Quiso estar con su esclava. La esclava dijo, no, ¿cómo voy a estar yo con mi amo? Mejor le digo a mi ama que se acueste con ella haciéndose pasar por mí. Y es similar a cuando Jacob se acostó con Lea pensando que era Raquel. Aquí Yishai se acuesta con su propia esposa pensando que era su esclava, porque se había separado de su propia esposa. Después su propia esposa queda embarazada y él dice, uy, anda en adulterio esta mujer. Cuando me separé de ella se metió con otro. Cuando nace David dicen, ese no es mío. Entonces toda la vida David era como hijo de fornicación. Este es un rejuntado. Cuando Samuel viene a la casa de Yishai, le dice, tráigame a sus hijos, le trae 7 hijos, no le trae a David, como dando a entender que no era su hijo. Cuando Samuel le dice, ¿hay alguien más en la casa? No le dice, ¿tienes otro hijo? Porque le hubiese dicho no. Le dice, ¿hay alguien más en la casa? Y le dice, bueno, David, pero está ya cuidando las ovejas. David. Cuando viene David, Samuel dice, este es el rey. Y ahí se dan cuenta que sí era un hijo de él. Entonces Yishai dice, ay, mi hijo, ¿verdad que no? Entonces vemos que sucede lo mismo con todos ellos. Y vemos aquí en este caso, como decía, con su carácter tan innoble a simple vista, que es como vieron a Yahushua y no lo reconocieron por vista, y esa era parte del plan, porque deben reconocerlo por la prédica. Similar será con el último. No va a parecer Yahudí, por lo que la gente piensa que es un judío hoy en día. Por como la gente tiene todo tan torcido hoy en día, cuando vean al último lo van a ver como un hereje, como un gentil, como un blasfemo, como un falso profeta, etc. Entonces decía David, con su carácter tan innoble a simple vista, para quien no ha penetrado la esencia del texto bíblico, ni trascendido la fría letra impresa, vea quiénes lo dicen. Para quien no ha penetrado la esencia del texto bíblico, ni trascendido la fría letra impresa, pero en verdad tan signados por la providencia celestial, tienen una profunda razón de ser. Ese carácter, es que aquí esto era como un paréntesis en realidad. Estos orígenes de la realeza de la casa de David, con su carácter tan noble a simple vista, pero en verdad tan signados por la providencia celestial, tienen una profunda razón de ser: evitar cualquier desbordamiento de vanidad de los reyes de Israel. ¿Verdad? Todos los reyes debían ver a David como ejemplo, y al ser David ese ejemplo tal, no permitía que los reyes se exaltaran a sí mismos. Y por ende sería también como hacer a David, a través de lo pequeño que pudiese ser, a través de que toda la vida se pensó que era de fornicación, todas esas cosas hicieron un carácter fuerte en él, sabio. Lo hicieron, ¿verdad? Diferencia de un niño mimado, que nunca lo dejan experimentar la vida, nunca lo dejan que juegue porque se ensucia, nunca lo dejan hacer nada. Y después le dan el reino y destruye todo porque no sabe lo que es la vida, no tiene experiencia. David vivió una vida como gente del pueblo, y hasta peor, por como lo veía su papá, lo veían sus hermanos, y eso lo hizo fuerte, lo hizo sabio, lo hizo inteligente, lo hizo humilde, y después se convierte en el rey y mantuvo esa humildad. Entonces dice, actitud tan natural de todo líder, ¿verdad? La vanidad. Dice, evitar cualquier desbordamiento de vanidad de los reyes de Israel, actitud tan natural de todo líder, y en cambio despierten en ellos un verdadero espíritu de humildad, alma mater, para guiar al pueblo en base a los más elevados principios éticos y morales. O sea, es completamente necesaria la humildad para el rey, y por eso Yahweh se encargó de que David, el principal rey, pasara por esa vida. Entonces, dice el verso 26, y a Judá lo reconoció y dijo, tienes razón, es mío, porque no le di a Sheilá mi hijo. Y no continuó intimando con ella. Entonces en hebreo dice, y lo reconoció Yahudá y dijo, justa es ella más que yo. Vean qué diferencia la traducción.
Entonces, del hebreo estoy leyendo, y los reconoció Yahudá y dijo, justa es ella más que yo. Dando a entender, ¿verdad? Ella me está aún protegiendo, me está guardando mientras la están mandando, o sea, mientras yo la estoy mandando a quemar, ella me está tratando de proteger, por ende está siendo mucho más justa que yo. De ahí ya después dice, ¿por qué? Porque no le di a Sheila. Entonces, ¿cómo decir? Porque no le di a Sheila, mi tercer hijo, ella justamente vino a buscarme a mí y ahora quedó embarazada de mí. Fue más justa que yo porque yo no le di el tercer hijo que le dije que le iba a dar. Entonces ahora yo caí en esto porque yo le dije que le iba a dar un tercer hijo y ahora soy yo el que le di un hijo. ¿Está claro? Sí, no lo hizo abiertamente, no fue como que dijo, ella, Judá, son suyos, sino que lo mandó por privado. Y Judá estaba haciendo público todo lo de mátenla, que en cierta forma también, como dijeron los judíos, que quizá no era que la mataban literalmente, sino que quemaban toda su reputación. Que no estoy completamente de acuerdo, pero digamos, aún si fuese así, él estaba tratando de destruir su reputación públicamente mientras ella estaba tratando de guardar su reputación, de protegerlo. Entonces por eso dice, más justa es ella que yo, por cómo estaba actuando, por el juicio que estaba teniendo, por las decisiones que tomaron, etc. Más justa es ella que yo porque, por cierto, no le he dado a Sheila, mi hijo. Y aquí ponen, Velo Yasef Od le data, que sería, y no le añadió más para conocerla, o no se unió más a ella para conocerla. Entonces de ahí saca que no se volvió a acostar con ella. Por el Targum, el de arameo, ponen otra opinión que más bien dicen, y no dejó de, como que más bien siguió estando con Tamar después de ahí. Es el verso 26. Sí, esta era la otra traducción que quería decir. Y él dijo, tiene razón, o es justa, o justamente, esto es mío. En vez de decir, ella ha sido más justa que yo, también se puede decir, ella es justa, esto es mío. ¿Sí me explico? Las dos traducciones que pueden ser, y esa también es válida, ¿verdad? Porque él recibe las cosas y dice, uy, no, ella está bien, ella no es pecadora, ella es justa. No la maten, esto es mío. ¿Sí me explico? También, o esto es mío, se podría traducir como los hijos son míos, o el embarazo es mío, la semilla es mía. O es que es mi meni, que sería como, estas cosas son mías, son de mí, o el bebé viene de mí. Serían dos bebés, pero también difícilmente ya sabían que eran dos en este momento, ¿verdad? Porque a menos de que hubiera sido una profecía, porque no habían ido al... Dice, y los rabinos explican que cuando dice Mimeni, significa que fue una voz que salió de lo celestial, que fue una voz celestial. Se podría decir que Yahudá lo dijo, pero Yahudá lo dijo porque fue inspirado por la Ruach, y que era la Ruach diciendo, esto viene de mí. O sea, esto fue el plan de Yahweh. Casi matan a Tamar, Yahudá pasó una vergüenza muy fuerte, pero todo era el plan de Yahweh. Entonces era como que ninguno de los dos debía avergonzarse. ¿Está claro? O sea, obviamente tenía que haber arrepentimiento y todo lo demás, pero al final debían estar tranquilos. Es mi punto al menos, el de ellos no necesariamente. Entonces, dice, una voz celestial vino y dijo, de mí mismo han salido estos asuntos. Fui yo el que trajo que Tamar concibiera por Yahudá, ya que ella era modesta cuando ella vivía con su suegro. He decretado que reyes vengan de ella. Entonces, como ella era tan sabia, tan astuta y tan modesta, Yahweh decretó que los reyes de Yahudá vinieran a través de Tamar. Lo cual es interesante, eso querría decir que Bat-Shua, la hija de Shua, quizá no era así, no tenía esas características tan buenas. Entonces aquí ponen, y él no continuó a intimar con ella. Hay algunos que dicen que Lo y Asaf quiere decir no continuó, y hay otros que dicen que quiere decir y él no se detuvo. Pero dice Lo Pasak. Si significa Lo Pasak, hubiese puesto Lo Pasak. Entonces, por el hecho de que dice y Asaf es añadió, me parece a mí que se refiere no añadió una vez más a acostarse con ella, o sea, no se volvió a acostar con ella. Que sería como, ya vio el error y respetó y dijo, no voy a volver
a estar con ella porque era la que tenía que ser de mis hijos. Sin embargo, otros interpretan que siguió estando con ella, o sea, como si se hubiera casado con ella, como si lo hubiera tomado para él. Y bueno, eso lo agarran de un verso donde aparece el verbo Yasaf, y el Targum Onkelos, como dije, el arameo pone que no se detuvieron. Entonces, por una interpretación de la escritura aramea, es que algunos interpretan que aquí querría decir que él no se detuvo de estar con ella. Y Ahudá lo reconoció y dijo, tiene razón, es mío, porque no le di a Shelah mi hijo y no continuó intimando con ella. Otros interpretan, no dejó de intimar con ella. Verso 27, cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizos en su vientre. Entonces hasta el momento no se sabía, puesto que cuando ya iba a dar a luz, se dieron cuenta que habían mellizos. Cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizos en su vientre. Aquí en hebreo, cuando dice mellizos, dice tomim. Tomás, el apóstol, se llamaba Tomás y quiere decir gemelo. Tomim es gemelos. Y a pesar de que les voy a mostrar esto basado en la masorética, quiero verlo en la samaritana, porque esto que estoy por enseñarles es posible que solo suceda, estoy casi seguro, en la masorética. ¿Está claro? Porque en la samaritana, es que una de dos, o los masoréticos quitaron una que otra letra de la Torá para poner ahí mensajes, o los samaritanos vieron eso como errores gramaticales y le agregaron las letras que faltaban. Entonces en la samaritana todas las palabras están completas. En la masorética a veces aparece una palabra con una letra más o con una letra menos, y eso es para entender algo a través de eso. ¿Está claro? Entonces en este caso esto es Tomim. Recuerdan que Rivka también tuvo gemelos, pero en el caso de Rivka uno era impío y el otro era justo. Jacob era justo, Esaú impío. En el caso de Tamar, los dos hijos que está teniendo son justos. Entonces, en el caso de Rivka, dice que ella tuvo Tomim. Pero en el caso de Tamar dice que tuvo Tomim. O sea, se pronuncia igual, pero en el caso de Rivka no aparece la Aleph y la Yud, lo cual hace alusión que no eran iguales. Eran iguales físicamente, como la pronunciación, pero no eran iguales espiritualmente, porque uno era justo y el otro era impío. ¿Está claro? Entonces por eso le hacen falta letras. La letra Yud, que es como la mano de Yahweh, como si la mano de Yahweh no estaba en uno de ellos, y la letra Aleph, que representa a Yahweh mismo, como el que es uno. Aquí aparece la palabra entera, Tomim, completa, porque representa que los dos eran justos. ¿Está claro? Y bueno, la Aleph y la Yud harían la palabra hoy, que es como ay, ¿verdad? Los ayes de Apocalipsis, que en cierta forma sería como que vendrían ayes o dolor a través de uno de ellos, Esaú. Por otro lado, aquí dice cuando llegó el momento de dar a luz había mellizos en su vientre, el verso 27, y aconteció en el tiempo de dar a luz, y he aquí mellizos. En el caso de Rebeca dice un poco más, cuando se cumplió el tiempo para dar a luz, pero aquí dice cuando llegó el tiempo de dar a luz. Entonces quiere decir que Rivka tuvo a sus dos gemelos a los 9 meses, y que Tamar los tuvo a los 7 meses, porque vino antes de tiempo. Por eso no dice que completó su tiempo, sino que dice cuando llegó el momento, o en el momento de dar a luz. Entonces hace alusión, porque lo escribe diferente a como lo escribió con Rivka, que dio a luz antes de tiempo. Entonces cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizos en su vientre, Tomim. Aquí dice, en la samaritana dice Tomim, pero sin la Vav. O sea, en la samaritana les faltó una letra. Tomim, Aleph y Yud. Y en la otra era 25-24. Tomim, así es como aparece en la samaritana. Entonces qué curioso que no aparece como ni una ni como la otra. En las dos, por si algo, en las dos
En la de Rebeca y en esta aparece así. Tomim sin la Vav. Entonces, por si algo, en las dos sale igual, pero sería así. Entonces, dice, cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizos en su vientre. Curiosamente, vean cómo Tomim empieza con Aleph y Taf. Solo que Taf y al revés. Como menciono, ¿verdad? En espejo, que todo se ve al revés, comúnmente. Aquí lo vemos en la escritura muchas veces por los reflejos proféticos que Yahweh nos da. Entonces vean cómo Tomim empieza con Tav y Aleph como último y primero, que es lo que se representa aquí con los dos gemelos. Los dos gemelos que están naciendo representan al primero y al último. Y de hecho, vean que dice, en el alumbramiento uno sacó la mano. Ese es el que representa la mano de Yahweh, el último. Pero sacó la mano el primero, qué curioso. Después dice, la partera tomó un hilo rojo, como el hijo pródigo, escarlata, un hilo rojo y se lo ató diciendo, este salió primero, pero luego retiró su mano y salió su hermano. Y ella dijo, ¿cuánta fuerza hiciste para imponerte? ¿Qué quiere decir paretz? O te abriste brecha. Y lo llamó Peretz. Entonces, como Peretz abrió brecha, Paretz se le puso así. Entonces terminó saliendo completo Peretz. Pero antes de él sacó la mano el otro que ya vamos a ver. Y aquí vemos esta relación. Salió primero el último. Después salió Peretz. Y eran gemelos. Curiosamente, ¿verdad? Sería último y primero, que vendrían como Mashiach. A abrir el mar, o como Mashiach y como la mano. Último y primero, uno como Mashiach, el otro como la mano, para completar el mundo. Dar el agua de vida, ser la fuente de vida, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo al verso aquí. Decía, cuando llegó el momento de dar a luz, había Tomim en su vientre. En el alumbramiento uno sacó la mano. Como les dije, este representa el último. Yahushua es el brazo de Yahweh, el último es la mano. Entonces aquí, cuando estaba dándose el alumbramiento, uno sacó la mano. Vean que aquí sucede algo similar a lo que pasó con Jacob. No, Jacob no sacó la mano, pero Jacob llevaba con la mano agarrado a Esaú del calcañar. Y eso, por lo que vemos en Salmos, parece indicar que Jacob iba a salir y Esaú le dijo, ¿para dónde va? Y le puso el pie en la cabeza. Entonces Jacob le agarró el calcañar y por eso salieron así. Y por eso después Jacob recibió la primogenitura, a pesar de haber salido de segundo. Igual Efraín sale de segundo y Yahweh lo bendice con la primogenitura. Y eso representa como el último, el segundo, recibiría la primogenitura. Y por eso Yahweh le profetiza utilizando a Efraín y le dice al último, yo también te pondré por primogénito. Así como puse a Efraín, así como puse a Jacob, que nacieron de segundos, pero quedaron de primogénitos. Yo también te pondré por primogénito. Entonces el último viene como segundo, pero al unirlo con Yahushua se vuelve primogénito. Porque Yahushua es el unigénito, único. Al venir el último, hace una congregación de 144,000 y se une al primero y por ende se hace primogénito en medio de los 144,000, el primero de todos ellos. Entonces lo vemos aquí y hasta se confirma que representa la mano de Yahweh, porque saca la mano. En el alumbramiento uno sacó la mano, la partera tomó un hilo rojo y se lo ató, diciendo, este salió primero. Entonces como ya sacó la mano del primero, ahí ella dijo, este va a ser primogénito, le damos la primogenitura, le amarraron el cordón rojo. Eso representa lo que veía ahí ahora, lo curioso de cómo salió en un orden diferente, la Tav y la Aleph, último y primero. Ahora, el cordón rojo, recuerdan que era como el cordón que se amarraba en Yom Kippur. En Yom Kippur se amarraba un cordón, se agarraba un cordón, se cortaba la mitad, digo que se cortaba la mitad, pues si no eran dos, pero es que si no me equivoco era exactamente el mismo cordón, y una mitad tenía que ser amarrada en el templo, otra mitad se amarraba en el macho cabrío de Azazel. Entonces se traían dos machos cabríos, uno sacrificado para Yahweh. Vean esto. En Yom Kippur, Levítico 16, Yahweh nos dice, traigan dos machos cabríos. Se tiraban suertes. Uno era sacrificado para Yahweh, otro se dejaba libre para Azazel. Aquí en el capítulo 37 se sacrificó un macho cabrío para llenar de sangre el manto. Y otro macho cabrío se dejó libre porque no estaba la prostituta.
¿Está claro? Entonces vean dos machos cabríos, Génesis 37 y Génesis 38. Uno es sacrificado y otro es dejado libre. Eso es Yom Kippur. El de Yahweh y el de Azazel. Entonces, el de Yahweh era sacrificado y se llevaba todos nuestros pecados, en el sentido de nos limpiaba de todos nuestros pecados, como Yahushua murió por nuestros pecados, y dejaron libre a Barrabás, como para Azazel. El otro macho cabrío aquí, que se deja libre, como el de Barrabás, como Azazel, era el que se le amarraba el cordón rojo y se enviaba al desierto a Azazel. Cuando se hacía el sacrificio del primero y se enviaba el otro macho cabrío al desierto, el cordón rojo amarrado en el templo se volvía blanco. Y eso era una muestra, un milagro para revelarle al sumo sacerdote que los pecados del pueblo habían sido perdonados. Entonces estaban limpios de pecado. Por eso el color rojo, grana, que representa el pecado, como la sangre que es roja, en la cual está el pecado de Adán. La sangre, todo lo que tiene que ver con rojo se conecta en lo positivo con realeza, en lo negativo con pecado. Por eso el último viene como rey, como hijo pródigo. Entonces, el cordón rojo se volvía blanco, representando que Yahweh nos dice a nosotros: aunque tus pecados sean rojos como la grana, los volveré blancos como la nieve. Y por eso ese milagro se daba. Ese milagro de que el cordón rojo se volvía blanco cuando se perdonaban los pecados, una vez que Yahushua murió, una vez que el Mesías lo mataron, a partir de ese momento, 40 años seguidos, nunca más se volvió a poner blanco el cordón en el templo. Seguían haciendo el ritual y el cordón nunca más se volvió a poner blanco. Y eso era mostrando que ya los pecados del pueblo no estaban siendo perdonados. ¿Por qué? Por rechazar a Mashiach. ¿Y por qué? Porque ya los sacrificios de animales no servían. El ejemplo que tenían que dar ya lo dieron. Entonces, aunque sacrificaban los animales, hacían todo el ritual, quedaba rojo. ¿Está claro? Otros 3 milagros no se dieron durante esos 40 años porque destruyeron el templo en el año 70. Yahushua lo mataron en el año 30. 40 años, como los 40 jubileos, como los 40 años en el desierto, etc. No se convirtió en blanco el cordón. Las puertas se abrían solas para representar que iba a entrar la destrucción, lo cual sucedió en el año 70. La menorá se apagaba, que tenía que estar encendida 24 horas al día, se apagaba sola y no había viento adentro, o sea, era un ángel. Y por último, el otro milagro que no se daba, bueno, también pero ese es extra, los fariseos escucharon una voz que decía: levantémonos y vámonos de aquí. Y eran los ángeles o la presencia de Yahweh diciendo que se iba del templo. Entonces, se apagaba la menorá, no se volvía blanco el cordón, se abrían las puertas solas. En sí, estos 4, por si algo, esos 4 milagros, ya les digo el otro, están en el Talmud, lo cual es sorprendente. ¿Cómo ellos saben el día en que mataron a Mashiach? ¿Cómo saben que en Daniel 9 dice que matarían a Mashiach en ese tiempo? ¿Cómo saben que esos 4 milagros dejaron de darse en el templo y aún así no hacen la conexión de que mataron al Mesías y por eso sucedió? Dice en el Talmud de Jerusalén: 40 años antes de la destrucción del templo, la luz de la parte oeste del templo se apagaba. La cuerda de Yom Kippur permanecía escarlata. Esto era la cuarta. Y la suerte para Yahweh siempre caía en la mano izquierda, porque se tiraban suertes para ver cuál sacrificio era para Yahweh y cuál para Azazel. Y por decirlo así, la de Azazel siempre quedaba en la mano derecha, y la derecha es la justicia, es la parte de Yahweh. Entonces era como que siempre quedaba al revés, como que al que estaban adorando en el templo era Azazel, a Satán, y el sacrificio entonces como si fuera para Satán en realidad. ¿Sí me explico? Entonces esas 4 cosas. Y sigue diciendo: cerraban las puertas del templo y en la noche se levantaban en la mañana. Cerraban las puertas del templo en la noche y cuando se levantaban en la mañana las encontraban completamente abiertas, según Jacob Neusner, páginas 156 y 157 del Talmud de Jerusalén, por si lo quieren buscar. Y en el Talmud de Babilonia dice algo similar, ¿verdad? Porque el Talmud de Jerusalén y el de Babilonia tienen algunas diferencias. En el de Babilonia, en esta parte, que sería en Yomá 39b, la versión Sonkino,
Dice, nuestros rabinos enseñan que durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, ¿cómo no hacen números para darse cuenta que fue cuando mataron a Mashiach? Es que esto es tan particular, a mí me parece como, o sea, verdad que no quieren, es que no quieren creer, porque siento yo que hay tanta evidencia. Dice, y es hasta en sus mismos escritos, ¿verdad? No es como que esto sale del Nuevo Testamento, esto sale del Talmud. Durante los últimos 40 años de la destrucción del templo, la suerte que era para Yahweh no caía en la mano derecha, ni la cuerda escarlata se volvía blanca. O sea, dicen lo mismo pero con otras palabras. Ni la luz que debía estar encendida en el oeste se mantenía encendida, y las puertas del templo se abrían por sí mismas. Entonces dice, en el alumbramiento uno sacó la mano, representa la mano de Yahweh. La partera tomó un hilo rojo, como el hilo escarlata del templo, que representa el pecado. También vean qué particular, porque están amarrándole en la mano el cordón rojo, como el último, que es la mano, y se viste de rojo. Isaías 63. Por otro lado, cuando los dos espías, como los dos testigos, llegaron a Jericó, ellos hablaron con Rahab, que era prostituta antes. Ella le dijo, ¿me salvan? Ella dijo, sí. Entonces la señal para que ellos pudieran entrar y todo eso era un cordón rojo por la ventana. Entonces el cordón rojo, el cordón escarlata, representa la venida de los dos testigos también. Además, a los dos testigos los matan en Yom Kippur, que es donde se amarraba el cordón escarlata, uno en Azazel y otro en el templo. El cuerpo es el templo de Yahweh, por ende el cordón escarlata en la mano de este hijo representa el templo donde se amarraba el cordón escarlata, para volverlo blanco a través de la muerte en Yom Kippur, la muerte del macho cabrío para Yahweh. Curiosamente, se podría decir entonces que el último viene con un cordón escarlata amarrado, simbólicamente hablando. Pero la gente, en vez de pensar que es el templo de Yahweh, o sea, Mashiach, van a pensar que es Azazel, el falso Mashiach, por andar un cordón rojo amarrado, simbólicamente hablando. ¿Sí está claro eso? Muy particular, porque lo conecta con Azazel. Entonces, también lo conecta con Rahab, los dos espías, como los dos testigos que entraron a Jericó. Y se lo ató diciendo, este salió primero. Pero luego retiró su mano y salió su hermano. Ella dijo, ¿cuánta fuerza hiciste para imponerte? Y lo llamó Pérez. Verso 29 dice, y he aquí que devolvió su mano, y he aquí salió su hermano. Y dijo ella, dice, ma paratzta, ¿cómo o qué fuerza para abrir brecha? Aleja Pérez. Sí, de hecho, ¿con qué fuerza abriste brecha? Sería. Y lo llamó su nombre Pérez. Es Pérez, pero como sale al final del verso, a la primera sílaba le ponen A en los judíos, entonces por eso dice Pérez. Dice Pérez, que repito, es abrir brecha. Básicamente lo que hizo fue quitar a su hermano para salir él. Entonces dice, qué fuerza, porque logró quitar a su hermano, que era el primogénito, que venía saliendo primero, y salió él. Voy un momento a Mateo 1. Dice el verso 3. Y a Judá engendró de Tamar a Pérez y a Sarah. Pérez a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. Rahab, la que amarró el cordón escarlata en la ventana para que entraran Israel a Jericó. Entonces vean ahí la conexión entre Sarah y Rahab. Pero vemos y ven también qué poderoso. Y a Judá engendró de Tamar a Pérez y a Sarah. Pudo haber dicho a Pérez nada más y continuar, pero dice a Sarah, porque bueno, nacieron el mismo día, eran gemelos, y porque Sarah representa la segunda venida. Entonces lo mencionan en la genealogía, pero continúa con Pérez, mostrando que Yahushua HaMashiach vino de Pérez, no de Sarah. Ahora bien, el último viene de Yosef, a menos de que Yahweh, lo cual no me extrañaría en lo absoluto, pero por si algo, a menos de que Yahweh haga que de Seraj alguien eventualmente se acostara con una mujer de Yosef o algo así, como para que el último pueda venir también de Seraj. Repito, puede ser posible, pero como sabemos, el primero vendría de Yahudá, el segundo de Yosef. Estos dos son de Yahudá.
Entonces no necesariamente, o no es que literalmente el último venga de Seraj, pero el último es representado por Seraj. Ese es mi punto cuando digo que Seraj representa al último, ¿verdad? Entonces dice, pero luego retiró su mano y salió su hermano, y ella dijo, ¿cuánta fuerza hiciste para imponerte? Y lo llamó Paretz. Entonces aquí aparece en la genealogía de Yahushua, es de aquí que vino Mashiach, y por eso Yahushua es la puerta. Porque vean qué hizo Paretz, o qué significa Paretz. Abrir brecha, como abrir una puerta, abrir un campo para pasar en un lugar donde no se podía, por eso necesitaba mucha fuerza. Entonces Yahushua es la fuerza, porque todo lo puedo en el Mesías que nos fortalece, y Él es la puerta, Él es la entrada al Padre. Por eso, descendiente de Paretz, el que abre brecha, el que tiene fuerza para abrir brecha, Él es la fuerza que abrió una brecha en este mundo de pecado para poder llegar al mundo perfecto. Abrió una puerta para poder llegar al perdón de pecados, cosa que nosotros no podíamos con nuestra propia fuerza. Con nuestras fuerzas, con obras de la carne, no íbamos a ser capaces de limpiarnos de pecado. Entonces tuvo que venir Yahushua sin pecado, con toda la fuerza, para abrir una brecha para que nosotros pasemos a la limpieza del pecado, a la vida eterna, etc. Y lo llamó Paretz. De verdad, esta mem, que sería... Esta mem representa, bueno, la mem en este tipo de letra, cuando aparece al final, se escribe así. Si se escribe en cualquier parte de la palabra, se escribe así. O sea, estas dos son la misma letra. Esto representa el mundo, sin haber llegado al final. Mientras la mem se ponga en cualquier parte de la palabra, que sería como en cualquier tiempo de la historia, mientras no sea al final, está incompleta. Entonces Mashiach vino, que empieza con mem, Mashiach vino y dejó la salvación, dejó la fuente de agua abierta y la entrada al Padre, y el último viene a cumplir la segunda venida de Mashiach para cerrar el mundo, para completar el plan. ¿Estamos? Entonces el primero abre brecha, como la mem primera. Aquí sí, sería la partera, que sería como cuando ella vio lo que hizo el niño, le dio el nombre, y imagino que los otros, o sea, el resto lo aceptó, como el papá lo habría aceptado como buen. Ahora, ¿verdad? Por autoridad se podría decir que fue Tamar la que lo llamó así. Vamos a ver, dice, y lo llamó. De hecho, qué curioso, porque dice Vayikra Shmo Paretz, y es Vayikra sería y lo llamó él. Entonces habría sido Yahudá el que lo llamó Paretz por lo que le dijo la partera que sucedió en el parto. A menos de que haya estado Yahudá viendo, ¿verdad? Pero ella fue la que dijo, uy, se abrió brecha. Y él lo llamó Paretz. Dice el verso 30. Y después salió su hermano, primero y último, ¿verdad? También es particular que el primero sacó la mano. Está escrito que Yahweh hizo todo con su mano. Las manos de Yahweh hicieron el cielo y la tierra, ¿verdad? Como dice, ¿quién ascendió? ¿Quién descendió? ¿Quién guardó en su mano las aguas? Bueno, en un paño son las aguas, en su mano la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, es que en realidad lo dicen, ¿verdad? Bueno, similar a como lo acaba de decir el hermano. A través de toda la escritura lo dice de varias maneras, pero lo hizo con su mano, así como lo hizo con la voz, ¿verdad? Lo hizo todo a través de la palabra, pero él dijo, hágase la luz, por ende salió la voz. Fue la voz la que terminó de hacer las cosas, como la mano es la que termina de darle forma a lo que está en la mente. Entonces mi punto es, primero salió la mano, que representa los primeros 4000 años, cuando Yahweh hizo la creación con su mano. Pero después se escondió Yahweh. Después de hacer la creación con su mano, se escondió de la creación misma. Entonces Génesis 1, saca la mano, hace la creación, sale. Curiosamente se amarra de rojo, o sea, hace la creación y se llena de pecado, con la desobediencia de Adán y Eva. Yahweh se esconde, pero toma el pecado para sí, como en el sentido de voy a ir a pagarlo después. Después sale Paretz, que representa la venida de Yahushua, que abre brecha en medio del pecado de este mundo. Después de que sale Paretz, ahora sí sale su hermano, la mano, el último, para terminar de completar lo que empezó en Génesis. ¿Sí me explico? Entonces por eso, mano, Paretz y Seraj. Como la mano de Yahweh que creó todo, se esconde Yahweh de la creación, se manifiesta Yahweh a través de Paretz para abrir brecha para que los que quieran llegar a él puedan hacerlo, y al final llega Seraj,
que quiere decir nacimiento, como el nacimiento del sol, el resplandor del sol cuando nace en la mañana. Entonces representa el sol de justicia, que viene al final, el sol de justicia que sale en la mañana del milenio, del Shabbat milenial. Entonces dice, después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo rojo, y lo llamó Seraj, que significa brillo, por el brillo del hilo rojo. Pero repito, se traduce, y también por la palabra misma, como se usa en la Torá, se refiere, es la misma palabra que se usa para cuando nace el nacimiento del sol. Nace el brillo del sol en la mañana. Entonces hace alusión al sol de justicia viniendo en el fin de los tiempos, al hilo rojo. Entonces representa que viene vestido de rojo, el último, como en Isaías 63. Brillo también como brillante en el sentido de que Yahweh manda el entendimiento a través del último, ya como envió la sabiduría a través del primero. Curiosamente, donde dice, y después salió su hermano, en hebreo dice, Beahar y Atzá. Beahar es después, pero también se puede decir, y de último. De último salió su hermano. Ajarón es último, ¿recuerdan? Rishon, Ajarón, primero, último. Ajarón es último, se le agrega el on, pero es la misma palabra, es la misma raíz. Entonces aquí está como diciendo, y el último salió, su hermano, que tenía sobre su mano Hashani. Esto es poderosísimo. Hashani en hebreo, o sea, el cordón. Vean cómo en este último verso se hace alusión al último, a la segunda venida, varias veces. Casi que me dan ganas de escribir todo el verso, pero no. Vean, estas 4 palabras aparecen en este verso. Beahar y Atzá salió, Ahiv, su hermano, Asher al Yadó, que tenía en su mano, Yadó, Hashani, el cordón rojo, dice escarlata, rojo, así lo traducen. Entonces, que tenía el escarlata en su mano, o que en su mano tenía escarlata. Shani, perdón. Eso se pronuncia Shani cuando quiere decir escarlata. Pero si lo pronunciamos Sheni, quiere decir segundo. ¿Recuerdan Pesach Sheni? El segundo Pesach. Escribe así. Entonces, Sheni quiere decir escarlata. Y quiere decir segundo. Entonces eso muestra que es el segundo el que viene de escarlata. Como en Isaías 63, el rey se viste de rojo, porque el último, el segundo, que es la mano, el rey, está vestido de rojo. Entonces, Sheni quiere decir escarlata, quiere decir Sheni, segundo. Y Adó quiere decir su mano. El último es la mano. Ajar es otro, pero si le agregamos Vav y Nun, Ajarón es último. El que está detrás, también Ajar, espalda. Entonces, en este verso vemos estas 4 palabras. Ajar de Ajarón, último. Y Yadó de su mano. Yahushua es el brazo, entonces este es el último. Shani, escarlata, viene vestido de escarlata. Y no solo eso, viene de segundo, Sheni. Y por último, Seraj, es su nombre. Seraj es la Zain de espada, o hombre coronado. Entonces el hombre con una corona que tiene la espada viene como cabeza de la congregación a cortar o a poner una separación entre los impíos y los justos, entre el cizaña y trigo. ¿Está claro? Entonces puede decir, el que es cabeza de congregación viene a proteger y a luchar, a herir a los impíos con la espada y a proteger a los escogidos. ¿Está claro? Y qué curioso, porque Saraj es como el brillo de la luz del sol, que el sol quema como los rayos de luz, como espada. Es cabeza de las lumbreras y está arriba y separa el día de la noche.